Entrega especial. Saludos amigos, Julio Bermúdez Valdés con ustedes, deseándoles un feliz inicio de año 2022, para su familia, salud ante todo, para sus amigos, para todos nuestros ciudadanos y sobre todo cumplir con las medidas de bioseguridad frente al embate y al aumento que hay de los contagios del COVID-19. Hay que cuidarse amigos, hay que cuidarse, la vacunación ante todo y después todo lo demás. Este año va a ser un año de muchos retos, pero también es un año que en perspectiva genera muchas victorias. Solamente la CEPAL ha asignado a Panamá un 8,2% de posibilidades en el crecimiento del Producto Interno Bruto, lo que nos coloca como país cabeza de crecimiento en la región. Y precisamente frente a todos estos retos y frente a las perspectivas que tenemos, hemos querido invitar aquí hoy a un funcionario, un alto funcionario del gobierno nacional, representativo de toda esta labor que se ha venido desarrollando. Con nosotros tenemos al doctor Benjamín Colamarco Patiño, el hombre que le da seguimiento a todos los proyectos que el gobierno va a desarrollar. Ustedes han escuchado en el informe que el presidente ha dado en la Asamblea Nacional un listado enorme de actividades para este año. Así que lo hemos querido invitar para que nos hable un poco de eso, para que nos hable también de lo que ha significado el nuevo rol que desempeña el Ministerio de la Presidencia en el conjunto de tareas que se van a desempeñar. Buenos días, estimado Colamarco. Háblanos un poco sobre esto, sobre qué es lo que ha pasado con el Ministerio de la Presidencia en esta nueva etapa y cuál es el rol que viene desempeñando. Bueno, muchas gracias, periodista Julio Bermúdez. Un saludo y mi respeto para toda la teleaudiencia de Canal 11. Un año positivo y próspero de prudencia para mantener las medidas de bioseguridad que son necesarias, pero de optimismo porque este año va a ser un año de avance, de victoria, con esa disposición de seguir adelante con la fortaleza del espíritu de la sociedad panameña, que siempre es positivo. Cuando el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, asume la presidencia el 1 de julio de 2019, uno de sus primeros decretos al entrar a la presidencia fue la creación de la Secretaría de Seguimiento a la Ejecución y el Cumplimiento, que sustituyó a la vieja Secretaría de Metas. ¿Y cuál fue la razón de esta sustitución? Proyecto planteado, seguimiento con él. Es correcto, y no ejecución de proyectos. El Ministerio de la Presidencia durante los dos últimos periodos había perdido la esencia fundamental que determina su razón de ser, claro, que tiene que ver con la coordinación, ser el tablero de mando estratégico y la coordinación del resto de las funciones de los ministerios y las relaciones con los otros órganos del Estado, las comunicaciones y con las instituciones y el resto de la sociedad. A veces se pensaba que era como un ministerio decorativo. O de ejecución de proyectos. Solamente. Y en la rendición de cuentas del día antes de ayer del señor vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, conforme lo manda la norma, recuerden que terminado el periodo de emergencia administrativa, no de emergencia sanitaria, claro, eso es importante ponerlo claro, que tiene que ver con la ley de contratación pública, la ley 22, pero relacionada con la declaratoria de emergencia para la utilización del artículo 85 de la ley de contrataciones. Eso es lo que se suspendió, okay. Es decir, regresamos a la normativa de la ley 22, sigue, la emergencia sanitaria sigue. Claro. En ese momento, cuando el presidente llega, el Ministerio de la Presidencia tenía funciones de ejecución de proyectos. Por eso es que el promedio del presupuesto de los dos últimos periodos del Ministerio de la Presidencia era de 1.400 millones de dólares al año. Okay. Con la reestructuración del ministerio, ese presupuesto enorme baja de 1.400 millones que se tuvo durante los dos periodos anteriores alrededor de 300 millones de dólares. Una reducción sustancial de... ¿Por qué? De 1.400 millones a 300 millones. O sea, una reducción sustancial. ¿Pero por qué? Para que todos esos proyectos que se ejecutaban desde la presidencia con presupuestos asignados directamente a la presidencia de la República regresaran a las instituciones que les compete
en función de la ley y de la norma, la ejecución de esos proyectos. Entonces los 3.5 millones, 3.500 millones de los que se habla hacia la pandemia, no es que iban al Ministerio de la Presidencia, No, sino... el Ministerio de la Presidencia lo que hacía era reasignar esos 3.500 millones de balboas para enfrentar la pandemia a cada una de las carteras. Por eso en el informe de rendición de cuentas ante el Consejo de Gabinete, frente al señor presidente de la República, Laurentino Cortizo, el ministro de la Presidencia y vicepresidente hace un recuento específico de cuánto fue para el Ministerio de Cultura, cuánto fue para el Ministerio de Salud, cuánto fue para el Ministerio... Muy importante, Benjamín, porque puesto como están en los medios de comunicación, da la impresión de que es que esos 3.500 millones de dólares estuvieran en el Ministerio de la Presidencia y no en las reasignaciones. No. Vale la pena la aclaración. Es muy importante. Y eso se explicó en la rendición de cuentas. El Ministerio de la Presidencia, para efectos de la pandemia, manejó alrededor de 400 millones de balboas. 452 millones de balboas. Y esos fondos se utilizaron para objetos del gasto específico de la pandemia, incluyendo parte del Plan Panamá Solidario. Lo que quiero decir es que la Secretaría de Mestas entonces desaparece como tal porque era un ente ejecutor con un presupuesto enorme en la presidencia y se transforma en Secretaría de Seguimiento a la ejecución y el cumplimiento, que es lo que nosotros hacemos. Eso indica que usted está metido prácticamente en todos los proyectos del país. Sin ejecutarlos. Sin ejecutarlos. Nosotros pero nos dedicamos el seguimiento, la facilitación en momentos de entrabamiento o de nudos gordianos, la coordinación si algo se paró ahí va con la y los reportes al señor presidente de la República y al señor vicepresidente, al presidente Cortizo, al vicepresidente Carrizo, como ministro de la Presidencia y como vicepresidente. Pero eso lo convierte usted como en un ministro de ministros. No, sí, bueno, es seguimiento, es apoyar, es facilitar estos procesos. En ese sentido es importante entender también que el señor presidente Laurentino Cortizo tiene un enfoque de sistémico. O sea, no ve los componentes unos separados de los otros, sino que lo ve todo como efectivamente como un engranaje. Y ese es el concepto de trabajar en equipo. Él es un hombre que le gusta trabajar en equipo. El presidente Cortizo habla de trabajar en equipo, pero a mí me da la impresión de que el presidente Cortizo es una especie de tractor que no para. Él no para. Bueno, a las 5 de la mañana ya está pidiendo reporte. Nosotros todas las mañanas, a las 6 de la mañana, le mandamos el reporte de novedades del día anterior. ¿Qué diferencia? Aquí había presidentes que comenzaban a las 8 de la mañana. No, a las 5. Nosotros tenemos regularmente que entregar ese reporte a las 6 de la mañana al señor presidente de la República y al señor vicepresidente. Lo que quiero decir es que trabajar en equipo con disciplina, con organización, es un elemento consustancial de la visión que tiene el presidente Cortizo en la orientación del gobierno, y el vicepresidente Carrizo y ministro de la Presidencia como coordinador de todo este esfuerzo. A eso iba. Trabajar en equipo. ¿Cuál es el papel de José Gabriel Carrizo Jaén dentro de todo esto? Porque alguna gente lo señala por unas cosas, pero no están viendo el otro lado. No, el vicepresidente Carrizo, en su calidad de ministro de la Presidencia, es el que coordina y lleva adelante esas políticas de seguimiento a los proyectos, a los programas, proyectos, actividades que deben materializarse en la consecución de los objetivos estratégicos para transformar la situación en el país. En la lucha contra la pandemia, por ejemplo. En la lucha contra la pandemia, que ha sido... En el Plan Panamá Solidario. El Plan Panamá Solidario ha sido realmente el periodo más difícil de la historia republicana, ha sido este periodo. Estos 22 meses... Nunca antes había pasado eso en Panamá. Y eso es inédito para el mundo entero. Así es. Y no había un manual, como dijo el vicepresidente ayer, no había un manual de cómo enfrentar esto una pandemia. Esto se iba a hacer así. Búscame los archivos. No había archivos. No había archivos. Búscame los antecedentes. Aquí la última epidemia fue la de sarampión y fue como en el año 50 por allá. Y antes de eso la de tuberculosis y no se asemeja a lo que ha pasado. Además, esto es mundial. O sea, es una pandemia. Claro. Y la última pandemia fue la gripe española de 1917. Entonces, no existía un manual para esto. Y el plan de gobierno, que tiene 4 pilares y una estrella, que es la educación, ha tenido que adaptarse, reajustarse a esta realidad objetiva, que es la pandemia. Y esa realidad objetiva implica que tenemos que estar
todos los días ajustando el seguimiento de esa programación para que se ejecute sin perder el objetivo estratégico. ¿Cuáles son para este año los principales proyectos? El presidente habló de varios en la Asamblea. ¿Cuáles son los icónicos para este año? Yo primero quisiera aprovechar para señalar que en la torre de control lo que se ha estructurado desde la llegada del presidente Cortizo ha sido lo que es la torre de control es un sistema donde hemos ido cargando en ese sistema, en ese programa, en esa plataforma, hemos ido cargando los proyectos, tanto los proyectos que estaban en condición de abandono o los rezagados o heredados, depurarlos e ir incorporando de manera ordenada los proyectos de la actual administración. Los hospitales de Metetí, todo esto entran ahora, ¿no? Entran ahora. Por ejemplo, el Manuel Amador Guerrero, que dicho sea de paso, antes de ayer se acaba de firmar el acuerdo para que ese proyecto pueda reiniciar luego de los entrabamientos legales. La empresa cedió. Que la empresa cedió, claro, porque efectivamente ya no podía tener la continuidad de ese proyecto en las condiciones en que estaba, hubo que reestructurar, que no es un proceso fácil, hay que cumplir. Es un crimen haber dejado abandonado estos proyectos. Imaginémonos nada más si hubiéramos contado con la Ciudad de la Salud, con esos 5 hospitales detenidos desde hace más de 8 años. No hubiéramos tenido tanto problema, ¿no? Bueno, no hubiéramos tenido que habilitar el Figali, no hubiéramos tenido que habilitar el ITSE, no hubiéramos tenido que habilitar los módulos en el interior, no hubiéramos tenido que construir en 28 días el hospital integrado Panamá Solidario, que es el hospital modular, claro, que ha salvado más de 2.000 vidas. Así es. Que ha salvado más de 2.000 vidas. Pero bueno, estuvieron detenidos durante 7 años, totalmente sin ejecución, problemas legales, problemas de gestión. El presidente Cortizo, la administración, ha logrado ir destrabando eso y les puedo decir con certeza, como lo ha dicho el señor presidente, que ahora, a principios de febrero, debe reiniciarse la construcción del hospital Manuel Amador Guerrero. Eso es una gran noticia para la provincia de Colón. Después de 7 años va a reiniciar el Amador Guerrero. Pero quiero decir otro elemento que es muy sentido para los panameños. El Hospital del Niño. 3 primeras piedras se pusieron del Hospital del Niño durante 10 años anteriores. Inaugurando. Pero ahora ya no hay primera piedra. El presidente segunda, tercera, logró... comenzó la cosa. Comenzó. Usted pasa por ahí, usted ve las máquinas, están poniendo los pilotes y están trabajando. Reactivación económica con resultados para la gente. Porque también se está hablando del oncológico, ¿no? Ese es nuevo, esa es una propuesta. Una vieja aspiración. Una vieja aspiración y una propuesta nueva del presidente Cortizo por la necesidad sentida. Él estuvo hace poco en el hospital oncológico entregando una donación de 1 millón de balboas de los descuentos de los servidores públicos en el plan Panamá Solidario. Porque esa es solidaridad, esa es la solidaridad del pueblo panameño con nuestro pueblo, concreta. No, mucha habladera, ¿no? Fueron 3 millones de balboas que se entregaron al hospital oncológico, al hospital del niño y al Instituto Conmemorativo Gorgas, que fue de los descuentos voluntarios a los servidores públicos en este periodo de pandemia. Eso es parte de la solidaridad humana. Y otro elemento que quisiera destacar de la administración Cortizo, él plantea que los proyectos no son de los gobiernos, los proyectos son de la gente, a quienes servimos. Claro. Y esa es la concepción que se enmarca dentro del objetivo estratégico, dentro del gran propósito de la administración Cortizo, que tiene que ver con derribar la sexta frontera. ¿Qué significa derribar la sexta frontera? Sentar las bases para disminuir la pobreza y la desigualdad. Porque el plan Colmena está jugando un papel importante, ¿no? Claro, en la estrategia Colmena es consustancial a ese esfuerzo en los 300 corregimientos de mayor vulnerabilidad socioeconómica en el país. Doctor Calamarco, proyectos significan una esperanza para la comunidad, sobre todo en plazas de trabajo. ¿Esto cómo se va a enfocar? ¿Esto qué es lo que va a significar para los panameños que están... Repito, regreso al concepto del sistema de salud, social y economía. El plan de vacunación Panavac ha sido exitoso porque permite 2 cosas. Primero, salvaguardar vidas, proteger a la gente. Y segundo, porque esa salvaguarda de la gente a través de la vacunación es la que va a permitir que haya esa dinamización económica.
esa dinamización económica poner va la fuerza acompañada laboral en función de eso. Así que vacunación, Plan Panamá Solidario para darle un auxilio a las personas afectadas socioeconómicamente por la pandemia, coyunturalmente, no es permanentemente, es coyunturalmente. Tengo la impresión de que este ha sido el único gobierno en la historia de Panamá que más dinero directamente le ha dado a cada panameño. Es correcto, y de manera sostenida, porque en otros países también hay programas de esta naturaleza. Pero que han sido 22 meses constantes cada 15 días. 22 meses donde se han entregado vale físico, bono físico, vale digital y las bolsas solidarias de alimentos. Se han entregado más de 10.9 millones de bolsas solidarias de alimentos. Se han entregado más de 3.5 millones de bonos físicos. Se han hecho 14 millones, casi 15 millones de acreditaciones del vale digital a través de un sistema novedoso que es el sistema de entregar esa acreditación a través de la cédula de identidad personal. Los organismos internacionales han felicitado a la administración Cortizo. Es inédito el programa. Es inédito. Que tú con tu cédula, sin pagar nada. Sin pagar el 2%, el 3% que cobraría una tarjeta de débito, por ejemplo, que eso es lo que cobran, solamente para poder hacer el trámite. Eso es lo que hay que valorar. Entonces, hemos tenido que, sin tener un manual, porque nadie en el mundo... Ir inventando sobre el camino, sobre la marcha. Claro, sin perder el rumbo del plan estratégico de gobierno, el plan de acción Uniendo Fuerza, que mantiene los 4 pilares y la educación, pero obviamente con 22 meses de pandemia, esto ha tenido que irse reajustando. Pero en materia económica, la inversión en infraestructura, la inversión en obra pública va a generar empleo y va a generar actividad que va a su vez a impactar lo que se conoce como la demanda agregada, que va a poner circulante en el camino y va a hacer que podamos nosotros salir de esta situación de manera positiva. Vamos finalizando con una pregunta que quizás todo el mundo está esperando. Pese a todo lo que usted ha planteado, hay quienes han querido, digamos, insuflar mucho los llamados escándalos, ¿no? Sin embargo, estos 3 discursos de los primeros días de este año como que revelan otras cosas. ¿En qué ha quedado el asunto de los ventiladores? Miren, esa pregunta es fundamental. El señor presidente el 2 de enero rindió un informe exhaustivo a la nación de lo que se ha hecho en 6 meses. Recuerden que este informe fue de julio del 21 a diciembre del 21. Claro. Antes de ayer, el señor vicepresidente ante el Consejo de Gabinete ha presentado la rendición de cuentas del Ministerio de la Presidencia relacionada con los recursos que se han manejado de cara a enfrentar la pandemia. Y luego el Contralor. ¿Qué dijo el vicepresidente ayer? Y no es decir, es el hecho cierto, objetivo. Señores, una empresa de auditoría internacional, BDO, revisó cada detalle de las compras hechas por el Ministerio de la Presidencia. La auditoría interna del Ministerio de la Presidencia revisó exhaustivamente cada detalle de las compras realizadas o de los procesos generados en el Ministerio de la Presidencia. Y finalmente la Contraloría General de la República también lo hizo. ¿Y qué dicen estas auditorías externas e internas? Y de la Contraloría? Dicen, el Ministerio de la Presidencia, primero, cumplió con todas las normas. Segundo, no compró nada, no compró ventiladores. No, en la historia de los ventiladores no hay nada que diga que ahí hubo un hecho antijurídico ni ilegal. No se compraron ventiladores en la Presidencia de la República. Los escándalos quedan sin pie ni cabeza. Pero además, el Ministerio Público también realizó una investigación y emite una vista fiscal que dice que no se cometió delito alguno con relación a eso. Es que hay campañas negativas que van insuflando en el conjunto social para ponernos en un ambiente de negatividad. Y la verdad es que la sociedad panameña lo que quiere es el optimismo del futuro. Claro, la perspectiva. ¿Quién abre camino? Y la perspectiva del relevo hacia adelante, no el pasado, sino lo que vamos a construir hacia adelante, siempre apegados a claros principios de transparencia, honestidad, rectitud y justicia social. Y ese es el propósito de esta administración. Benjamín Colamarco con nosotros, muchas gracias. Entrega especial.